Bendiciones para todos aquellos que nos acompañan a esta hora en la noche aquí por su emisora RSA y a través de la fanpage de nuestro ROE Pablo Escalante. Y bueno, un jueves más, un día más que nuestro Abacados nos ha permitido poder estar aquí por medio de estas ondas radiales y por medio de esta transmisión en vivo por Facebook Live en su programa Restaurando el Remanente Israel. Y bueno, hoy un tema muy bonito, muy interesante para cada uno de ustedes, las bendiciones de la lealtad. Y ese es el tema que vamos a tratar en esta noche a cargo de nuestra pastora Carolina Coronado. Mi Paz, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos aquellos que se conectan a esta hora, dándole gracias al Eterno por un día más de vida, por una semana que ya está culminando y gracias al Eterno por permitirnos seguir de pie como cada jueves. El Eterno me permite instruirles y enseñarles, por permitirnos seguir adelante en medio de tantas circunstancias que están ocurriendo en la tierra. Pero el hecho de estar de pie es una gran bendición, el hecho de seguir acá es parte de la voluntad del Eterno y no cansarnos de hacer la voluntad, de seguir perseverando. Bueno, un tema muy edificante en esta noche, la bendición, y vamos a verlo. Seguimos con el estudio de David y vamos a ver una gran amistad, lo que nos va a construir a nuestro corazón y nos va a enseñar la amistad de Jonatán y de David. Entonces, pero vamos a ver el principio, el estudio desde donde inicia, el conocer qué es la lealtad para poder entender lo que vamos a estudiar, los pasajes que vamos a leer de la vida de Jonatán y de David, porque tenemos que estudiar primero el trasfondo de este tema para poderlo comprender más adelante. Bueno, la lealtad puede ser definida como un parte del carácter de la persona que expresa sentimiento de respeto, fidelidad hacia otra persona, compromiso a una comunidad, a un trabajo y entre otros principios morales establecidos desde la niñez. Entonces aquí vemos algo muy fundamental, que la lealtad muchos la adquieren por medio de las enseñanzas de sus padres, pero otros no. En el caso de Jonatán lo vamos a estudiar porque el padre, ustedes saben que el rey Saúl no fue nada leal, no fue un hombre íntegro, lo contrario, fue un hombre perverso, un hombre desleal, un hombre envidioso. Pero vemos que a pesar de lo malo que le enseñó a Jonatán, Jonatán tomó otra actitud de su vida, de su corazón. Entonces, parte del carácter de la persona, uno lo define lo que formaron los padres, pero también es la decisión de lo que yo quiero ser, porque pues puede que mis padres no me hayan enseñado principios de lealtad, de transparencia, de honestidad, de fidelidad, pero el Padre a través de la Torah nos enseña lo importante que es ser leal, lo importante que es ser fiel. Otra definición de lealtad incluye la capacidad que tiene una persona para demostrar su mejor capacidad moral, su nobleza, rectitud, honradez, honestidad, a través de las cuales generan vínculos con los demás. Entonces, por eso yo les digo, pueden que muchas personas no hayan tenido un padre que le enseñó a ser honrado, una madre que le enseñó a ser honrado, honesto, fiel, transparente, pero mi corazón decide si yo quiero seguir esa ética moral de mis padres o yo quiero ser lo que la palabra del Padre me enseña. O lo contrario, tal vez tuviste una familia, unos padres que te enseñaron la ética de la transparencia, del ser sincero, del ser leal, del decir la verdad siempre, el de ser fiel con las personas que confían en ti. Eso solamente tú lo sabes, qué formación has tenido hasta el día de hoy, pero ninguna de las dos son excusas para no cumplir este principio, porque muchos se van a justificar, pero es que yo no vi a mis padres que fueran transparentes, mis padres fueron mentirosos, falsos, hipócritas, nunca tuvieron una lealtad hacia nadie, hacia nada, y por eso yo soy así. Eso no es una excusa para yo tomar y hacer un referente en mi vida para no cumplir este principio. En Misley 26 dice, muchos dirán que son amigos leales, pero ¿quién encontrará uno que verdaderamente sea leal? Una gran pregunta que nos hace el proverbio, ¿no? Entonces uno dice, si Salomón estaba diciendo que por qué era difícil encontrar un amigo leal, es porque no es fácil encontrarlo y no es fácil hallar personas leales en nuestra vida. La lealtad, ahí vemos un caso de Jonatán con David. La lealtad se refleja también en el libro de Ruth, cuando una joven viuda, Moab, Ruth, elige ser
la suegra israelita de Noemí, y viaja a regreso a Belén. Belén después, a pesar de que ella no entendía, no comprendía, ella decidió hacer un pacto y un juramento con Noemí, ¿no? Entonces, gracias a esta lealtad, Ruth cambia repentinamente su condición inicial, deja de ser extranjera y pasa a ser luego una sirvienta, después una hija de Noemí, y finalmente pasa a ser una isha, una esposa del rey. Entonces, la condición de esto, de todo este proceso, porque el estudiar del libro de Ruth es bastante contexto, pero quiero ir al enfoque que estamos hablando de lealtad. Vemos que Ruth, a diferencia de su otra nuera, decide seguir a Noemí a pesar de que sabía que le iban a rechazar, que le iban a menospreciar, por ella ser una extranjera, por ella ser una practicadora de dioses y por no ser parte del pueblo de Israel. A pesar de esa condición, ella no le importó seguir a su suegra, a pesar de que ella quedó viuda, quedó sin hijos, pero ella fue fiel y leal a su suegra, y eso la conllevó a tener una recompensa con su hombre que la restituyó, ¿cierto? Vemos vos cómo la restituye y cómo el padre, por la fidelidad de Ruth, la bendice y la coloca en un lugar de alta estima, de gran bendición, hasta ser la que era pariente y a través del linaje de ella quien viene el rey David. Entonces démonos cuenta que una lealtad en un momento determinado de la vida nos puede conllevar una bendición no solamente al presente, sino al futuro de muchas generaciones. Y por eso este tema, usted tiene que prestarle mucha atención, y no solamente prestarle atención, sino que tome decisiones en su vida de, a partir de lo que hoy usted va a estudiar, aprender a vivirlo, porque realmente el Padre nos va a enseñar la importancia de esto. En el hebreo, lealtad es neumanut, y la palabra neumanut significa palabra emuná, y emuná significa fe. Entonces, mucho de la lealtad hacia el Eterno primeramente, y hacia las personas que el Eterno nos confía en la tierra, padres, esposos, hijos, pastores, amigos en la comunidad, tiene que ver mucho de mi relación con el Eterno. Partamos de ahí. Hablábamos un referente al inicio que era los padres, ¿sí? Lo que nos formaron nuestros padres. Pero cuando yo ya llego a los pies de Yeshua HaMashiach, pues mi referente va como sigo los pasos del Mesías. Entonces mi lealtad ya no depende de lo que viví, de lo que me hicieron, de lo que me enseñaron. Mi lealtad depende de una relación verdadera con el Padre. Y entonces es ahí donde muchos nos tenemos que examinar qué tanto tenemos del Padre, qué tanto el Ruach HaKodesh está en nuestro corazón, por qué nosotros nos cuesta ser leales y transparentes, por qué nos cuesta ser fieles al Eterno, fieles a los padres, fieles al esposo, a la esposa, fieles a los siervos donde el Padre nos estableció, fieles al llamado que el Eterno nos ha entregado. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que realmente habrá una verdadera conversión, habrá una verdadera emuná en nuestro espíritu, nuestro corazón, porque si nosotros no aprendemos a ser leales con lo que el Padre nos confía, pues entonces ¿qué naturaleza tenemos todavía? Una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Nuestra identidad todavía no es como hijo del rey, como hijo del Melec, sino todavía hay una naturaleza diabólica, o sea que todavía nuestra intención real hacia el Padre, hacia las personas que nos rodean, no es transparente, no es conforme a lo que el Padre ha establecido. Y vamos a estudiar el libro de Primera de Samuel, capítulo 20. Vamos a ir todos a abrir la escritura en esta hora y vamos a entender este relato, lo que nos quiere enseñar para nuestra vida y para estos tiempos. Entonces, si por favor me ayudas a leer Primera de Samuel capítulo 20, del 1, vas a leerlo por favor hasta el 4. Ok, entonces Primera de Samuel 1:1 nos dice: En ese momento David huyó de Naiot, de Ramá, y encontró a Jonatán. ¿Qué he hecho?, exclamó. ¿Cuál es mi delito? ¿Cómo ofendí a tu padre para que esté tan decidido a matarme?
No es cierto, contestó Jonatán, no vas a morir. Mi padre siempre me cuenta todo lo que piensa hacer, aun las cosas más pequeñas. Sé que mi padre no me ocultaría algo como esto. Sencillamente no es cierto. Entonces David hizo un juramento delante de Jonatán y le dijo, tu padre sabe perfectamente bien acerca de nuestra amistad. Por lo tanto, se dijo a sí mismo, no le diré nada a Jonatán. ¿Para qué lastimarlo? Pero te juro que estoy a solo un paso de la muerte. Te lo juro por el Señor y por su propia alma. Dime cómo puedo ayudarte, exclamó Jonatán. Entonces démonos cuenta que Jonatán amaba a David. ¿Por qué? Porque él conoció un joven que amaba al Padre primeramente, que había amado el pueblo de Israel, que había dado la vida de él mismo por su nación, que aún había servido a su padre y su padre lo único que hacía era quererlo matar. Entonces, por eso vemos en la raíz del por qué Jonatán tomó la decisión de ser leal con David, no con su padre. Porque a pesar de que su padre era un hombre corrupto, un hombre envidioso, un hombre soberbio, pues él no quería ser igual que su padre. Si nos analizamos, estudiamos, lo mismo pasa con Jeroboam y lo que vemos en Joasías. Pues Joasías decidió restaurar lo que sus antepasados no hicieron, que restaurar los tiempos del Eterno, restaurar y quitar los Baales. Así David, Jonatán tenía un corazón diferente hacia David, porque él temía también de que él sabía que Jonatán creía lo que la palabra dice, que no se podía tocar ungido, y él sabía en el fondo de su corazón que David era puesto por Yahweh, a diferencia del padre, que ¿quién era Saúl? Pues un hombre que había sido puesto por el mismo pueblo. Entonces David, porque uno dice, bueno, ¿cómo así que tú le vas a ser infiel a tu papá y le vas a ser fiel a un amigo, a un desconocido? O sea, no tendría coherencia de uno dejar de ser leal a un aparecido, se puede decir que no es de la sangre de uno, a una persona como David, pero él entendía la escritura. Jonatán era un hombre que tenía temor del padre a pesar de los principios morales que su padre le había infundido, y es ahí donde muchos jóvenes o aún nosotros tenemos que tomar la decisión si seguimos los malos pasos de nuestros padres o queremos ser luz aún para nuestra familia y ser luz para otros. En 1 Samuel 17:57 dice, y cuando David volvió a matar a los filisteos, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, temiendo David la cabeza del filisteo en su mano, y se dijo, muchacho, ¿de quién eres hijo? David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. O sea que Jonatán nunca olvidó ese suceso de la vida de David. Él nunca olvidó que él, a pesar de todo, dio la vida por su pueblo y que él amaba a su pueblo, y yo creo que Jonatán recordaba lo bueno que había hecho David por la nación. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar de dónde empieza a establecer el Padre a inquietar el corazón de Jonatán hacia David. Jonatán no le cabía la duda que Yahweh estaba con David y que allí en delante fueron grandes amigos, tanto así que procedieron a celebrar un pacto, prometieron que serían leales el uno con el otro, y se lo voy a leer en 1 Samuel 18, 1 al 3. Antes de que hubiera este suceso, vemos desde dónde nace esta amistad y cómo el Padre permite que se crean lazos de hermandad entre dos personas a pesar de las circunstancias. Yo quiero que tengan muy presente este punto. Entonces, 1 Samuel 18 dice, aconteció que hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. O sea que mire el corazón de Jonatán. Y ahorita vamos a ver Jonatán a quien representa, a Yeshua, y David al pueblo de Israel. Y ahorita vamos a ver que esta profecía se conecta muy con la promesa que Yeshua hizo de amar a su pueblo, y asimismo Jonatán representa a Yeshua y David el remanente de Israel. Dice como a sí mismo, o sea que para amarlo como a sí mismo, o sea, es que alguien muy especial en su corazón. Y Saúl lo tomó aquel día y le dijo, y lo dejó volver a la casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán, y yo quiero que subraye esto en su Biblia, usted que es muy juicioso estudiando, en el versículo 3 dice,
E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Subraya la palabra pacto. Jonatán le quitó del manto que llevaba y le dio a David y las ropas suyas, hasta su espada y su arco, tú talabarte. O sea que imagínate, Jonatán se despojó de todo y se lo entregó a David, porque sabía que el padre tenía una intención de matarlo. O sea que aquí vemos un principio muy importante, una palabra dicha entre dos personas. Un pacto es entre dos. Yo quiero que usted tenga muy presente esto para el estudio. Cuando mi palabra yo la doy, pase lo que pase, hay que cumplirla. O sea, la palabra y un pacto es inquebrantable. Yo no puedo hoy decir un pacto y mañana olvidarme de lo que dije, porque eso queda escrito en el reino espiritual. Cuando dice que el alma se ligó, el alma de Jonatán al alma de David, quiere decir, ¿por qué se ligó? Porque ellos hicieron un juramento como hermanos y como amigos. Cuando yo hago un pacto, sea para el padre, sea para el esposo, sea para alguna persona que yo amo, sea para servirle en el ministerio donde el Padre me estableció, sea para cumplirle al Padre en cualquier aspecto de la vida, la palabra pacto o promesa tiene un peso muy grande. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que en el reino espiritual tu alma queda ligada. Por ejemplo, el día que tú vas al altar y pactas con tu esposo, queda sellado esa palabra y queda ligada tu alma a esa persona. Así pasa en cualquier aspecto con cualquier persona que yo haga un pacto o una promesa, yo lo tengo que cumplir. Entonces dicen, y salía de David a donde quiera que Saúl le enviaba y soportaba prudentemente. Y le puso Saúl sobre gente de guerra y era acepto delante de los ojos de todo el pueblo y los ojos de los siervos de Saúl. Entonces, aquí es donde empieza Satanás a operar, que era lo que estudiábamos de los celos de Saúl hacia David. Pero ya ellos habían hecho un pacto de que se iban a cuidar las espaldas. Entonces, lo primero que me enseña la lealtad es cuidar la espalda de aquel que yo amo. Primero, cuidar mi fidelidad hacia el Eterno. O sea, yo no puedo ser fiel al hombre si yo no soy fiel al Eterno. Yo no puedo amar a las personas si yo no amo al Eterno. Entonces, cuando usted encuentre a alguien desleal, la primera pregunta que usted se debe hacer: ¿esa persona ama al Padre? Es una mentira. Porque cuando yo amo al Padre, el Padre me enseña a ser leal. El Padre me enseña a tener un corazón transparente hacia esa otra persona y a no ser mentiroso o falso hacia los demás. Entonces, si yo soy falso, si yo soy hipócrita hacia los demás, quiere decir que yo no conozco el amor verdadero de Yeshua. Quiere decir que yo no he nacido de nuevo, porque no puedo fingir algo que no tengo. Entonces mucha gente en el mundo finge amar, finge tener amor, pero es una mentira, porque en el momento de lealtad falla, en el momento de compromiso, en el momento de demostrar la fidelidad falla. Y aquí vemos que el padre ya sabía lo que iba a pasar con Jonatán y lo que iba a pasar con David. Entonces, cuando una persona teme al padre, lo primero que teme también es de fallar a las personas que el Padre le ha puesto a su alrededor. Por eso usted no peca contra su esposa y su esposo, porque usted teme a Yahweh, porque usted ama al Padre, porque usted ha hecho un pacto de santidad en el altar y porque usted sabe que si peca y falla ese pacto, pues usted va a venir a vivir consecuencias. Lo mismo pasa con una amistad en la congregación, lo mismo pasa con la lealtad hacia el llamado que el Padre te ha dado o hacia los siervos donde el Padre te ha establecido. Si tú has hecho pactos, si tú has hecho promesas y no cumples, pues vas a tener que vivir las consecuencias. Entonces, una promesa no es temporal. Y aquí vemos el verdadero amor de Jonatán, que es reflejado el amor de Yeshua en Juan 12 al 13 dice: este es mi mandamiento, que ustedes permanezcan amándose el uno al otro como yo les he amado a ustedes. Nadie tiene mayor que la persona que entregue su vida por sus amigos. ¿Y qué estaba haciendo Jonatán? Jonatán se estaba exponiendo ante su padre, tal vez que lo matara por amor a David, porque el ser infiel y guardarle la espalda a David era meterse contra el mismo padre y sabía que el rey lo podía matar. Entonces aquí nos damos cuenta que el amor no es solo palabras o meloserías o momentos. El amor es lealtad en todo momento, en todo tiempo.
y en guardar la espalda de aquel que ha estado a mi lado, guardar la espalda de mi esposo, de mi esposa, el guardar la espalda de los verdaderos siervos puestos por el Eterno, de guardar la espalda del llamado que el Padre me ha confiado. Entonces vemos acá que muchos creen que el amor son palabras, melosería o palabras de momento, pero el resto, cuando viene la circunstancia, la prueba, la persona coge y levanta la cola y se va. O hace algo en contra de la persona, como el matrimonio cuando le es infiel, o en caso de un ministerio cuando alguien coge y se va y no le importa dañar las almas, o cuando pasa que usted daña la amistad de alguien que ha confiado y usted lo traiciona con otra persona porque llegó, le brindó algo entre comillas mejor y usted cree que puede negarse la confianza de muchos años por tal vez una persona que usted acaba de conocer. Eso es lo que muchos principios no tienen en los últimos tiempos, porque a la gente ya le cuesta tener palabra, tener lealtad, tener transparencia. Entonces, la manera en que salimos de un lugar y de la manera que nos damos cuenta que no somos leales es cuando nosotros dañamos a alguien con nuestras palabras, cuando traicionamos la confianza, cuando hacemos daño con la deslealtad. Entonces, hagámonos una pregunta en esta noche: ¿cuántas veces hemos sido leales y cuántas veces hemos sido desleales? ¿Cuántas veces hemos guardado la espalda de nuestro compañero, nuestra compañera, de nuestros padres, de nuestros siervos, de los pastores, del lugar, de los amigos que el Padre me ha puesto en la comunidad? Entonces, la lealtad implica un compromiso que va más allá que ser un amigo. Sí, porque es que muchos dicen, no, él es mi amigo porque es mi compinche, porque le gusta hacer todo lo que a mí me gusta hacer, porque habla conmigo todos los días, porque chismoseamos, porque nos reímos de todo lo que nos gusta, porque él todos los días me llama, yo todos los días le llamo. Eso no es amistad, eso no es lealtad. Una cosa es la lealtad y otra cosa es la compinchería. Sí, porque es que confundimos, es que hay gente que dice, pero es que si usted es mi amigo, ¿por qué no me cuenta todos los días todas las cosas? ¿Por qué no nos vemos y hablamos todos los días y chismoseamos de todo mundo y rajamos de todo mundo? Y no, eso no es amistad. Sí, ahí nos damos cuenta que muchos tienen el concepto de amistad, no, como usted es mi amigo, todos los días tenemos que hablar, todos los días tenemos que contarnos todo, hasta si fui al baño, hasta si fui a tomarme un tinto, y esa es la superamistad. No. Cuando vamos a entender hoy que es la amistad verdadera que el Padre quiere, porque hay gente que es compinche y a la primera pelea se odian, se dicen de todo, se aborrecen, ¿sí? Entonces ahí es donde uno se da cuenta, una diferencia es la amistad en el eterno, que el Padre establece, que lo vamos a estudiar en la Escritura, y otra cosa la compinchería y el chisme, que eso es algo puesto por Satanás. Entonces una situación que hace la lealtad es que yo tengo un amor por esa persona en todo tiempo, o sea, en el momento bueno y en el momento malo. La lealtad es un valor que se debe cuidar en todo momento. Entonces, cuando yo quiero ser leal, mi palabra tiene un peso con esas personas. Y aquí vamos a ver si me ayudas a leer Segunda de Reyes 10:15, algo que sucedió con una palabra y una promesa que se hicieron dos personas. Entonces, siempre para haber un pacto, una promesa, tiene que haber ¿cuántos? Dos, ¿cierto? Entonces, o tal vez usted con el Eterno, cuando yo hago una promesa con el Eterno, ¿qué tengo que hacer? Lo leíamos en Eclesiastés capítulo 5, pues cumplirla. Entonces aquí vamos a entender que aquí hubo una palabra de mano y aquí vamos a ver que esto se ha perdido muchísimo. En Segunda de Reyes 10:15. Y dice la palabra en Segunda de Reyes 10:15, dice, cuando Jehú salió de allí encontró a Jonadab, hijo de Racab, quien venía a su encuentro. Después de saludarse, Jehú le dijo, ¿me eres tan leal como yo soy contigo? Sí, lo soy, contestó Jonadab. Si lo eres, dijo Jehú, entonces estréchame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú lo ayudó a subirse al carro. Démonos cuenta que antes, ¿cómo se sellaba un pacto? Con la mano. Dando la mano. Sí, o sea, con la mano. Simplemente el acto de la mano, eso es lo que le llamamos hebraísmos o modismos hebraicos. Entonces, cuando yo doy la mano, ¿sí?
le estoy diciendo, cuenta conmigo que eso es un hecho. Antes no se necesitaba ni notaría ni nada de eso, solo con la mano se sellaba un negocio, con una palabra se sellaba un negocio y ya, porque era tanto el valor de la palabra en los tiempos de antes, que no se necesitaba ni de letra, ni de abogados, ni de escrituras, ni de demandas, ni nada de eso. Hoy en día ni con letra ni de nada se cumple la palabra, porque la palabra lealtad está por el piso. Y lo más triste es que un creyente desleal, con escritura, con conocimiento, que sirve al Eterno, pues eso es lo peor que puede hacer su testimonio, cuando es desleal, ¿cierto? Entonces aquí nos está enseñando el Padre, y es una confrontación, ¿qué tanto estamos capacitados para dar una palabra y cumplirla? Eso es como cuando uno le dice a alguien, yo te prometo que tal día voy a hacer esto, y pasa el tiempo, 2 meses, 3 meses, hablamos de asuntos, por ejemplo, de dinero, pasa un año y la persona nunca pagó y dice, pero no, es que fue que se me olvidó. No, yo creo que las deudas nunca se olvidan. Yo creo que el que es leal y transparente sabe lo que debe y sabe que tiene que pagar, pero el desleal se hace loco y dice que se le olvidó. Sí, cosas como esas. Hoy en día, por eso es que la mayoría de creyentes los tienen el testimonio por el piso. Y a veces una amistad se puede dañar también por la economía, porque si alguien confía en ti o tú le pides prestado, pues yo tengo que ser leal con mi amigo y pagarle. Por hecho que tengo una amistad, una confianza, no quiere decir que yo vaya a robar a mi amigo. ¿Y cuánta gente ha perdido amistades por dinero? Porque fue desleal, porque no cumplió, porque no pagó. Y algo que yo he aprendido es que aún en esas cosas uno debe ser testimonio con las personas que uno ama. Y más con la congregación, cuando hace un negocio en la congregación, pues uno tiene que tener mucho cuidado. Si usted dijo que iba a pagar ese dinero, el hecho que su hermano de la congregación dice, no, yo lo llevo ahí, yo le digo que el padre sabe que tengo la intención de pagarle, pero nunca le pago y soy desleal y daño mi imagen porque no sé el principio de la lealtad. Entonces yo pienso que cuando usted se comprometa a hacer un negocio con un hermano de la congregación, hacer un negocio con un amigo, no sea deshonesto porque sea un hermano de la congregación o sea su amigo. Aún en esos pequeños detalles uno ve la lealtad. Si él a mí me brinda una confianza y me dice, te voy a pagar tal día debes pagar. Para que tu transparencia con esa amistad nunca se destruya. Porque el día que tú no hagas eso, vas a dañar una amistad y vas a perder una persona que tal vez era tu ayuda y tu apoyo. Y muchas veces perdemos bendiciones por ser desleales, de ser deshonestos. Y hay gente que se hace, por eso le digo, se hace la loca. No, a mí me pareció que yo le había pagado, pero no, yo no me acordaba. No. Cuando uno es transparente, cuando uno es honesto, uno sabe lo que debe. Y uno sabe lo que dijo. Y uno sabe la fecha que habló. Lo que pasa es que se haga loco es otra cosa, o que quiera excusarse para ser irresponsable o ser desleal es otra cosa. Y de eso está que sobreabunda las congregaciones, una manada de gente sinvergüenza, desleal, que da una palabra y no la cumple, ¿sí? Y por eso mucha gente ya no cree en los creyentes también, porque son desleales en lo económico, porque no son transparentes en esa área. Entonces, algo que tenemos que cuidarnos es que mi palabra valga, ¿sí? A no ser que pase ya algo extraordinario, como una enfermedad o una situación que tú no esperabas, pero que ya sea porque tú no tengas el valor de la lealtad, tienes que pedirle perdón al Padre y restituir a esa persona, porque cuando yo me meto una deuda a comprar algo, eso es como cuando a alguien yo le digo, tranquilo que yo le pago un día a estos. Cuando yo hago esa expresión, quiere decir que yo soy un ladrón y le estoy robando a esa persona y estoy utilizando lo que me vendió esa persona. Entonces no, yo primero tengo que pagar antes de usar lo que no lo tengo porque no lo he pagado. Entonces mucha gente en todas esas cosas, por eso es que uno ve a la gente atada financieramente, y una de las cosas es porque son desleales en las finanzas, porque son personas incorrectas en las finanzas, porque no tienen palabra y no cumplen lo que dicen. En estos tiempos las personas carecen de este principio con los padres, con las esposas, con los amigos, con los pastores, con el ministerio. Por eso muchos no reciben nada porque no saben sembrar lo correcto y lo bueno. Si me ayudas a leer Gálatas 6:9. Entonces,
Tú tienes que aprender a ser correcto en todo, a ser leal y transparente en todas las áreas de tu vida. Porque si queremos ser testimonio vivo, queremos marcar la diferencia a las religiones, a las corrientes que hemos visto que han hecho tanto daño durante tantos años, pues hombre, yo tengo que empezar a hacer un principio de morir a ser desleal en todo, aún en lo financiero, de ser transparente, para que a través de mi vida muchos puedan decir, realmente él es un verdadero hijo, una verdadera hija de Yahweh. ¿Qué dice Gálatas 6:9? Dice, así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Entonces, una de las características de la lealtad que es buscar hacer el bien a esa persona. O sea, yo nunca voy a buscar nada malo de hacer mal a esa otra persona que está confiando en mí. Yo no voy a buscar ni robarle, ni dañarle su imagen, de hablar a sus espaldas, ni de ser infiel cuando está pasando un momento difícil. Es buscar hacer lo mejor para esa persona. Nunca en el corazón de Jonatán pensó hacerle un daño a David. Si analizamos, él siempre pensó en cuidarlo. Y ahorita lo vamos a leer. Entonces, una característica tuya y mía que tenemos que tener es buscar hacer el bien a las personas que me rodean, sea mi esposo, sea mi familia, sea mis padres, sean los siervos, sea alguien de la comunidad. Yo nunca tengo que permitir hacer algo malo contra ellos. Lo otro es que la persona, Jonatán, nunca tuvo envidia de la posición de David. Sabía que era un tremendo guerrero. Él se pudo haber llenado de celos como el padre. David es un guerrero, David, el pueblo lo ama, el pueblo lo aclama, el pueblo está con él porque yo que soy el hijo del rey, pero Jonatán nunca quiso tener la posición de David. Jonatán se gozaba de lo que el padre hacía con David. Entonces, una persona que te tiene envidia no es una persona leal contigo. Porque la persona que te ama, la persona que ama es una persona íntegra hasta en los sentimientos hacia ti. Nunca va a sentir celos, nada, ni ministerial, ni financiero, ni nada. Nunca va a codiciar lo que tú tienes, lo contrario, se va a gozar de que tú crezcas, de que tú seas bendecido financieramente, de que tú seas bendecido ministerialmente. Pero alguien que tenga una intención como Saúl no es confiable para estar a tu lado. Tienes que buscar Jonatanes, porque mira lo que ocurrió acá en 1 Samuel 25, dice, después de que hablaron, ¿cierto? Dice, Jonatán le dijo a David, lo que deseare tu alma, haré por ti. O sea, tremendo, o sea, es una amistad que yo creo que para conseguirla es entre 100 una, porque alguien que le diga, yo haré por ti lo que toque hacer, o sea, si me toca morir por ti, yo lo voy a hacer, eso lo hizo Yeshua. Por eso yo decía que Jonatán representa a Yeshua y David el pueblo de Israel, porque el único que dijo, yo voy a dar la vida por ustedes, ¿quién fue? Yeshua. Y aquí vemos a Jonatán cómo amaba a David, dice, y David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será Rosh Hodesh, y como acostumbrado me sentaré con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Entonces dice, y tu padre hiciere mención de mí, dirás que me rogó mucho que lo dejara ir corriendo a Belén, a su ciudad, porque todos de su familia celebrarán allí sacrificio anual. Y si dijere, bien está, esto tendrá paz tu siervo, mas si se enojare, sabrá la maldad determinada de la parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo hasta que has hecho entrar a tu siervo un pacto de Yahweh contigo. Y si la maldad de mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. O sea, imagínate, David prefirió entregarle la vida a Jonatán que entregarle la vida a Saúl. ¿Por qué sería? Porque confiaban tanto en Jonatán. Y Jonatán le dijo, nunca te suceda, mira el amor tan grande de él. O sea, yo eso no anhelo que te pase a ti. Yo no quiero que te mueras. Nunca tal te suceda, antes bien, si yo supiera que mi padre ha determinado maldad contra ti, no te lo avisaría yo. O sea, como quien dice, no te preocupes que yo te voy a cuidar la espalda. Si mi padre quiere matarte, yo prefiero dar mi vida por ti antes de que él te mate. O sea, es un amor que realmente es sobrenatural. Y dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Y Jonatán dijo a David, ve, salgamos al campo, y salieron ambos al campo. Entonces dijo Jonatán a David, Yahweh, Elohim de Israel, sea testigo. O
O sea que date cuenta que las palabras quedan escritas en el reino espiritual. Cuando le haya preguntado a mi padre mañana a esta hora, o al día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Pero si mi padre intentarte hacerte mal, Yahweh haga sí, Jonatán, y aún le añada, si no te hicieres saber, te enviaré para que vayas en Chalón. Y esté Yahweh contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia. ¿Sí ves? O sea, como que él sabía futuro proféticamente lo que iba a acontecer. O sea, él estaba presintiendo que ese acto de amor por él, ese acto de fidelidad le iba a costar la vida a Jonatán. Entonces dice, con misericordia para que no muera, no apartarás tu misericordia de mi casa. Mira este juramento, y esto es el texto más básico en el versículo 15. No apartarás tu misericordia para siempre. O sea, como que si muere mi padre y si muero yo quiero que tú siempre guardes la misericordia sobre nuestra familia. O sea, le hizo jurar Jonatán, o sea, yo te voy a ser fiel, pero yo quiero que tú también seas fiel con mi familia. Y entonces dice, cuando Yahweh haya cortado uno por los enemigos de David, dice acá, de la tierra no dejes el nombre de Jonatán que se ha quitado de la casa de David. O sea, le dijo, yo quiero que mi nombre y mi generación permanezca siempre en el reino tuyo, David. O sea, que nunca olvides lo que yo he hecho por ti. Así Jonatán pactó con la casa de David. Mire otra vez, volvió y pactó. ¿Sí ves? Diciendo, requiero a Yahweh la mano de los enemigos de David. Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana será Rojodesh y tú serás echado de menos y tu asiento estará vacío. Estará pues 3 días y luego descenderá, vendrá al lugar donde estaba escondido el día y ocurrió esto mismo. Esperarás junto a la piedra de Sel y yo tiraré 3 saetas hasta el lado que como ejercitándote el blanco. Luego enviaré al criado diciendo, ve y busca saetas y dile al criado, he aquí saetas más acá de ti, tómalas tú, vendrás, porque chalón tienes, nada malo hay que vive Yahweh. Mas si yo dijera al muchacho, así ha dicho saetas, más allá de ti, porque Yahweh te ha enviado. En cuanto al asunto que tú y hemos hablado, está Yahweh entre nosotros para siempre. O sea que el padre le estaba diciendo a Jonatán, esto va a permanecer perpetuamente y ustedes van a entender esto más adelante. David pues escondió en el campo y cuando llegó la luna nueva, Rojodesh, se sentó el rey para comer pan. El rey se sentó en su silla, como solía en el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque decía, ¿le habrá acontecido algo? Y no está cumplido, de seguro no está purificado. Al día siguiente, según día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David estaba vacío, y Saúl le dijo a Jonatán, a su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy y ni ayer? Y Jonatán respondió a David, me pidió que encarecidamente le dejaras ir a Belén, diciendo, te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en ciudad. Acuérdense que ellos celebraban los inicios de mes, Rosh Hodesh. Celebraba sacrificio en la ciudad y mi hermano me lo había mandado. Por tanto, se ha hallado gracia ante tus ojos. Permite ir ahora a visitar a mis hermanos, por esto pues lo he venido a la mesa del rey. Entonces, encendido la ira de Saúl contra Jonatán, le dijo, hijo de perversa y rebelde, o sea, imagínate David, lo que él estaba haciendo por David. ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Porque todo el tiempo el hijo de Isaí viviere sobre la tierra y tú no estarás firme en tu reino. O sea, como quien dice, prefieres que otro ocupe tu lugar antes que tú. O sea, imagínate el corazón de Jonatán. Aquí nos damos cuenta que la amistad de él era más allá que palabras, más allá que abrazos, más allá que 1000 cosas, fidelidad. O sea, tanto que él se negó a sí mismo a querer tener la posición de rey y que la tuviera David. O sea, que una de las características que yo sueño
que la persona que yo amo, sea mi esposo, sea mi esposa, sea alguien de la comunidad, sea los siervos que el Padre ha puesto, crezca mucho más y el Padre los bendiga mucho más. Si tu corazón es como Jonatán, es porque tú eres una persona ya restaurada en todas las áreas de tu vida. Si tú eres como Saúl, es porque hay algo en tu vida que no ha sido restaurado. Por eso te cuesta ver a los demás crecer, por eso eres egoísta, por eso te da rabia ver prosperar a los demás, por eso eres desleal, envidioso, por eso no eres leal y transparente, porque tu alma todavía tiene grietas que no han sido sanas. Entonces dice, en el 30, Jonatán respondió a su padre Saúl, le dijo, ¿por qué moriría? ¿Qué ha hecho? O sea, de una vez él dijo, lo voy a matar otra vez. Entonces Saúl arrojó la lanza para herirlo. O sea, imagínate, la ira de Saúl llegó tanto que quiso matar a su propio hijo porque amaba a David. O sea, el diablo ahí se le reveló, Satanás se le reveló atrás a su mismo padre y le dijo, ¿por qué usted ama tanto a ese hombre? ¿Sí? ¿Por qué usted le es fiel a ese hombre? ¿Y cuántos a ti te van a aborrecer por tu ser leal? ¿Cuántos a ti te van a atacar por ser tú transparente con lo que el Padre te ha entregado en el lugar donde el Padre te ha establecido? Mucha gente te va a tener rabia por tú también ser leal y transparente. Cuando alguien tiene maldad en el corazón, hablamos por ejemplo, paremos acá, cuando en una empresa alguien es transparente con el dueño de la empresa, los demás empleados que son desleales le van a tener rabia, lo van a querer matar. ¿Por qué? Porque no hace cosas incorrectas por debajo de la cuerda de su jefe. Así pasa en un ministerio, cuando alguien es leal, transparente, al lado de los siervos que el Padre le puso, los que son desleales, los que son infieles, le van a coger rabia a esa otra persona, por ser esa persona transparente con sus siervos. Por eso muchas personas odian a la gente que hace el bien, porque no tienen un corazón sincero. Entonces dice acá, y se levantó Jonatán de la mesa, dice acá, con exaltada ira y dijo, ¿cómo comió pan el segundo día de la luna nueva? Porque tenía dolor a causa de David, porque su padre lo había enfrentado. Hacia el otro día de mañana salió Jonatán al campo y tiempo señalado con David y el muchacho pequeño con él. Y dijo, muchacho, corre, busca la saeta, yo te tiraré. Y el muchacho iba corriendo y tiraba la saeta de modo que pasara más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaba la saeta de Jonatán, había tirado Jonatán, dio voces tras el muchacho diciendo, no está la saeta allí. Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no pares. El muchacho Jonatán recogió las saetas y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían lo que se trataba. Recuerda que esa era la señal, que si eso lo hacía, era porque lo iba a cuidar, ¿qué? La vida de él. Luego dijo Jonatán a sus armas, a su muchacho, dijo, vete y vuelve a la ciudad. Y luego el muchacho hubo ido, levantó David al lado del sur, se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra, bendiciéndose el uno al otro. Lloraron, imagínate ese momento, o sea, sabía que el papá lo iba a matar y sabía que era la despedida final. Dice que lloraron, besándose el uno al otro, lloraron el uno al otro y David lloró mucho más. Jonatán dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado en el nombre de Yuhei Bajé, diciendo, Yahweh está entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia. Mire esto tan poderoso. Cuando alguien es lealtad, la descendencia va a recibir eso. Y eso es una bendición muy grande que la vamos a entender ahorita. Para siempre. Y se levantó y se fue. Jonatán entró a la ciudad. O sea que él estaba peleando la bendición no de él solamente, estaba peleando la bendición de sus hijos, de su pueblo Israel. O sea que cuando tú eres leal, cuando tú eres una persona fiel, tú no estás peleando solamente tu bendición o una amistad, tú estás peleando la bendición de tus hijos y de tu futuro y del destino de los demás. Por eso es tan importante cuando yo hago una promesa, cuando yo creo y soy diferente a los demás, pues el Padre no solamente te va a recordar eso a ti, sino a tus futuras generaciones. El Padre va a guardar ese pacto, va a guardar esa lealtad, va a guardar esa bendición que tú has sembrado, porque tus hijos van a recoger a futuro lo que tú estás sembrando desde ya. Por eso Jonatán le dijo, recuérdate este día entre tú y yo,
que no solamente nuestra generación, sino nuestras generaciones, tú harás algo diferente con ellas. Entonces, miramos que si alguien realmente quiere algo hacia ti, primero, no anhela nada de ti, nada material. No te busca por lo material, no te busca por un interés personal, no busca tu amistad o tu confianza por un beneficio propio. O sea, nunca va a buscar algo como que yo voy a ser la persona leal con este man o con esta mujer o con esto, como lo quiera llamar, por sacarle algo personal, un pensamiento egoísta, ¿no? Porque el ególatra dice, yo voy a ser fiel con él, porque es que con él me va bien o con él puedo sacar un beneficio, puedo sacar algo personal. Eso no es una persona leal, porque aquí ya no, Jonathan lo que tenía que pensar era morir. Sabía que su padre le podía quitar la vida. O sea que él no estaba buscando un beneficio con David. Él estaba pensando en David y en su pueblo Israel. Entonces, alguien que realmente es leal, te ama sinceramente sin condiciones. Yo te doy y tú me das. Yo voy a ser leal contigo, pero tú también tienes que cumplirme a mí también. O sea, si tú me cumples, yo también te cumplo. O sea, si tú me das, yo también te doy. No. Cuando un corazón es sincero, no espera nada a cambio. Simplemente da sin medida, sin esperar nada a cambio de lo que hagan por ti. Es probable que una persona inexperta piense que entre más tal vez tenga talentos, capacidades, aquí ya hablamos de lo ministerial, o tenga dones, o tenga capacidades de enseñar, capacidades de liderar, capacidades de tocar un instrumento, de cantar, de hacer muchas cosas para la obra, es el más calificado en el ministerio. Pero realmente no es así. El más calificado es el leal, el transparente, el fiel. Ese es el más calificado y apto para estar en un ministerio. No podemos fiarnos en lo que vemos, en los talentos, en el que más elocuente para enseñar, el que más tal vez se memoriza la escritura, el que tal vez el que toca mejor un instrumento, el que tal vez es el que más hace muchas cosas dentro de la congregación. No, yo tengo que fijarme quién es el más leal y transparente a mi lado. En eso es que yo puedo depositar la confianza de un ministerio, de un llamado. Entonces, algo que aquí vemos que David tenía a alguien muy leal, muy leal. Y yo creo que a través de Jonatán, él recibió el amor verdadero de Yeshua. O sea, lo que no hizo su familia, lo que no hizo su sangre, ya lo estudiamos hace 8 días porque el Padre le dio como un aliento de vida a David, como que si usted falló, pecó, usted tuvo que pagar el precio de su infidelidad también, pero también te voy a restituir a través de Jonatán el amor. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso, y aquí quiero que leamos Proverbios, si me ayudas, Proverbios 22:10. ¿Qué hace una persona desleal a tu lado? ¿Qué puede suceder si tienes a alguien desleal en tu ministerio, en tu familia, en tu empresa? Si es tan bueno o no es tan bueno. ¿Qué tan bueno tener es alguien desleal al lado tuyo? ¿Qué dice Proverbios 22:10? Y nos dice: echa afuera al burlón, y también se acabarán las peleas, los pleitos y los insultos desaparecerán. Entonces, cuando alguien es como el que busca la contienda hacia ti, y aquí les voy a leer un pequeño testimonio de un pastor. Decía que un pastor hizo una amistad con alguien de la congregación y confiaba plenamente en él. Él empezó y creyó que era la persona más fiable y lo hizo la mano derecha. Pero resulta que el amigo en el cual él confió y le entregó su ministerio, al dar la vuelta de la espalda, cuando él iba y predicaba al pastor, toda la gente, la mayoría rebelde, llegaba a la casa de este hombre y criticaba todo lo que predicaba el pastor, lo murmuraba, lo juzgaba, criticaba de él, por todo lo atacaba, por todo lo injuriaba. Entonces él, siempre que terminaba el sermón, se iba para su casa y siempre llegaba un grupito determinado de personas a ir a murmurar contra él, contra el siervo. Entonces, un día él pensaba que él era el amigo en el cual él confiaba, en el cual le abría el corazón, en el cual él le delegaba cosas muy personales de él, de su ministerio. Pero un día el Padre le reveló este proverbio, Proverbios 22:10,
y le dijo, ese hombre en el cual tú pones tu confianza, en el cual tú crees que es tu amigo y cual crees estás poniendo mis tesoros en él, pues es un burlón, es un escarnecedor al lado tuyo, sácalo de la congregación y se acabarán la contienda y los pleitos y la división contra ti. O sea que era muy triste, porque el que se sentaba a la mesa a comer el pan era un Judas al lado del pastor. Entonces a veces hay gente así en los ministerios, gente que falta ser como Jonatán, ¿sí? Y en eso también los siervos tenemos que pedirle mucho discernimiento, quiénes son leales y quiénes no, quiénes tienen un corazón verdadero y transparente y quiénes tienen otra intención, que es sentarse a la mesa para sacar de pronto una información y hacerle daño al siervo o hacerle daño a una persona. Vemos algo muy importante en un hogar, en un matrimonio, en una amistad, y es ver que debe haber, ¿qué? Lealtad. Las personas que nos rodean tenemos que saberlas que escoger. O sea, uno no tiene por qué, y esto me recordaba algo de mi juventud. Yo fui de pocas amigas realmente, y recuerdo que tuve una sola en mi juventud. Y ella se mostraba mi amiga, la fiel, la que estaba conmigo, la que conversaba, la que, bueno, muchas cosas. Y pasó un suceso que ella llegó a tenerme envidia porque los jóvenes de ese momento me confiaban muchas cosas, me buscaban, teníamos una bonita relación, una bonita amistad, no la buscaban a ella, entonces me buscaban a mí. Ella se llenó de envidia, de rabia, de celos. Y recuerdo tanto que ella creó un chisme, una mentira, calumnia, y hizo que ellos por un momento todos se enojaran contra mí, éramos como un grupo más o menos de 20, y ellos se enojaron contra mí muy feo y me dejaron de hablar, se reían de mí en la hora del descanso, se burlaban de mí, me hacían bullying, y yo en esos días lloraba mucho, fue un mes muy difícil en el colegio, y realmente yo me quería salir del colegio, llegaba llorando a la casa deprimida, yo decía, no quiero estar más en ese colegio, estoy cansado de que ellos se burlen de mí, de que esta mujer hable cosas que no son, pero como todo tiene, en algún momento la verdad sale a la luz. Y recuerdo tanto que mis amigos finalmente se dieron cuenta quién era ella, lo que ella había calumniado, lo que ella había mentido, y ellos le dejaron hablar de ella. Ella fue y me buscó, me dijo que me pedía perdón y que quería ser siguiendo a mi amiga. Yo le dije, yo te perdono, pero para mí tú nunca serás mi amiga, porque una amiga nunca hace lo que tú hiciste. Te respeto, te perdono, no tengo nada contra ti, pero una amistad como la tuya no me interesa. Entonces, hay momentos en la vida que uno tiene que saber a quién debe escoger al lado de uno. Y uno no tiene que guardar resentimiento contra nadie, pero uno sí debe ser celoso de quien te rodea. Quien confía en quién está a tu lado, en quién se sienta en tu mesa, en tu casa, en quién está en tu ministerio. Uno debe guardar su corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guarda tu corazón porque él mana la vida. No todo mundo el que llega a tu vida va a llegar con lealtad. Y si tú eres leal, tienes toda la autoridad y la autonomía para saber de quién escoger a tu lado. Por eso hay gente que es súper compinchera, con todo el mundo se habla, con todo el mundo comparte, con todo el mundo le da confianza. Hay pastores que a todo el mundo le da la confianza, a todo el mundo le da... No. Uno debe ser celoso a quién le da confianza, a quién no le da confianza. ¿Quién es mi amigo realmente? ¿Sí? Por eso yo he aprendido algo en mi vida un principio. Si yo soy leal y transparente, tengo que abrir mi corazón con ese tipo de personas. Con el que no, debo tener cuidado y prudencia. Tengo que ser sabio. Entonces, acá vemos que una raíz de envidia, como lo veíamos en el estudio pasado, puede hacer que ese amigo que tú crees que es tu amigo, te pueda hacer un daño. Entonces, si me ayudas a buscar 1 Corintios 16:14. En tu ministerio debe operar gente con amor, con unidad, con querer trabajar a tu lado sin ningún interés personal y con buscarle el bienestar de la obra y el bienestar tuyo. Esas son las personas que tú debes elegir para estar a tu lado. Personas que te amen, personas que busquen la unidad dentro de la congregación, personas que tengan un corazón como el de Jonatán. 1 Corintios 16:14, ¿qué dicen? Y dice, y hagan todo con amor. Sencillo, ¿cierto? O sea, si yo tengo un corazón de amor, para mí no va a ser una carga hacer lo que debo hacer para el Padre primeramente y para las personas que el Padre me establece. Entonces,
Si yo tengo un corazón sincero, la característica de una persona sincera es que ama de verdad. ¿Para qué? Para tener un crecimiento en tu vida. Rodéate de gente leal, rodéate de gente transparente como Jonatán, porque así mismo el Padre te va a bendecir a futuro. La gente que se ve atraída por el amor, o sea, la gente que tiene amor, ¿qué lo va a rodear? Amor, gente leal. Pero si tú eres desleal, si tú tienes una raíz de hipocresía, una raíz de infidelidad, ese tipo de gente también te va a rodear. Por eso, no importa si te acercan 3 o 4 a tu vida, a tu ministerio, pero que sean leales y transparentes, ¿sí? Entonces, si tu corazón es así, el espíritu de Yahweh va a traer ese espíritu a tu vida. David fue atraído con Jonatán porque tenían un corazón de ¿qué? Temeroso a Yahweh y un corazón de amor. Pero si tú eres como un corazón, como el que estudiábamos hace 8 días de Axalón, pues a ti te va a llegar gente igual. Por eso tu corazón tienes que cuidarlo mucho, es como un tesoro, donde uno tiene que saber dónde depositar su confianza, dónde uno debe abrir su corazón, dónde no lo debe abrir, dónde hay amor y dónde no hay amor. Cuando el Padre establece la amistad en un ministerio, es necesario cuidar los lazos de las personas alrededor. Cuida los verdaderos lazos que valen la pena. Cuida a la gente que realmente que te ha brindado un corazón sincero hacia ti, porque ahí es donde uno puede perder tesoros. Por eso dice que el que encuentra un amigo es como encontrar un ¿qué? Un tesoro. Cuida esa amistad, por encima de lo que se levante, por encima de lo que digan, por encima de las mentiras, de las calumnias de los demás. Cuida esos lazos, porque hay gente que es temporal, pero hay gente que es para toda tu vida. Hay gente que te brinda una amistad por el momento y chévere y pareciera que fuera, amor dicho, uff, wow, extraordinario. Pero llega el momento de la vuelta de la esquina y ya no está. Y hay gente que va a estar al lado de tu vida, tal vez 10 años, 20, 30 años, no lo sé. Y es ahí donde yo tengo que discernir cómo tengo que cuidar esos lazos. ¿A quién debo permitir al lado de mi vida? Porque habrá gente llena de envidia con tu amistad también que va a querer destruir esos lazos de hermandad, esos lazos o esa familia donde el Padre ha establecido. Entonces vemos que Jonatán decidió algo muy maravilloso y fue ser fiel al verdadero siervo y aún escoger el negarse el amor hacia como hijo, porque él sabía que el verdadero escogido, ¿quién era? David. Por eso Mateo 5:37 dice, cuando ustedes digan sí, realmente sea sí, y cuando usted diga no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. O sea que algo que yo tengo que aprender es que mi palabra tiene que valer. Si yo voy a ser fiel, debo ser fiel. O sea, pase lo que pase. Yo recuerdo tanto que mi esposo me enseñó un principio tan bello en mi vida y es que él me dijo, tal vez yo no te voy a decir muchas palabras. Tal vez yo no soy el hombre que te va a traer flores todo el tiempo o regalos todo el tiempo. Pero sí voy a ser el hombre que voy a ser leal a tu lado, pase lo que pase. Y yo, la verdad, en ese momento, en el inicio de mi matrimonio, no la entendía. Y hoy en día valoro tanto ese principio en mi matrimonio, porque cuántos matrimonios comenzaron con regalos, con detalles, con serenatas, con osos, con peluches, y a la vuelta de 2 años, el tipo se fue con otra o viceversa. Entonces, hay algo más que el amor, que las cosas efímeras, y es la lealtad, cuando alguien está contigo incondicional. Y yo no te hablo incondicional con pinchería, porque es que hay gente que dice, ay, pero es que tú no hablas conmigo todos los días. No, eso no es lealtad, eso ya es otra cosa, pero tú sabes que esa persona está a tu lado, pase lo que pase. Entonces, así pasó en nuestro matrimonio, porque cuando un hombre te ama, pase lo que pase en tu salud. Y días anteriores tuve la oportunidad de hablar con una mujer que me dejó una enseñanza tremenda. Ella tiene un sobrepeso bastante alto y ella me decía que cuando ella empezó a engordarse por la enfermedad que tiene, el esposo le dijo que era horrible, que era lo peor, que le daba asco, que la aborrecía, que ella no se merecía nada y la abandonó con sus 2 hijas porque ella se engordó por una enfermedad. Y el Padre me hacía acordar cuando yo viví una etapa de mi vida de enfermedad y mi esposo siempre me amó tal y como yo era. Independientemente de mi estado físico, independientemente de mi salud, él siempre estuvo a mi lado y me amó como era.
Entonces, donde uno dice, el amor es lealtad, fidelidad, compromiso. No son solo caricias, palabras, momentos y ya. El amor, como Jonatán aquí nos lo enseña y ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, una de las características de la lealtad es que tu palabra la cumples. Si tú dices eso, lo vas a hacer. Lo vas a hacer tal cual. Sea con tu familia, sea con alguien de la comunidad, sea con los siervos. No acostumbrarse a decir palabras a la ligera por emociones, ¿no? Hay gente que yo te voy a amar, yo voy a estar aquí, yo voy a servir hasta el final. ¿Y pasa una prueba? ¿Qué fue lo que dijiste tal día, hermano, en la iglesia? No, eso se olvidó, se enterró por completo. ¿Sí? Porque hay gente que las congregaciones son súper emocionalistas, eso en un momento le dicen al pastor que lo aman, que es su papá, que es lo más maravilloso, que es lo más hermoso, y a la vuelta de la esquina lo están odiando porque el pastor lo reprendió. Lo mismo pasa en los matrimonios, como el ejemplo que les enseñaba esta pobre mujer que decía, yo me enfermé por algo de salud, y el esposo la trató y le dejó la autoestima por el piso. Ella dice que duró 1.5 años sin salir y sin hablar con nadie de la depresión que le dio, del maltrato de las palabras por ella haber recibido de su esposo. Entonces, algo que tú tienes que tomarte con prudencia, porque es que hay gente que habla mil de carreta a las personas, es que yo te amo, yo voy a estar contigo, tú eres lo más hermoso que me ha pasado en toda mi vida, fuera de ti no hay nadie, tú eres el amor de mi vida, o tú eres el pastor que yo siempre soñé, y bueno, eso dicen una cantidad de cosas, y al postrer tiempo, solo fueron emociones. ¿Qué hizo Jonatán para ayudar a David cuando más tarde le encontró escondiéndose escondiéndose de Saúl en los bosques? Y me ayudas a leer Primera de Samuel 23 del 16 al 17. Entonces aquí vemos que la prueba de la amistad, la prueba de la lealtad no es solo por un momento, es continua. Y algo que tú tienes que cuidar en tu corazón es ser leal siempre. No que por un tiempo sí y después entonces me dejo contaminar de otras personas y dejo de ser leal. No, pase lo que pase, tú debes aprender a ser transparente, debes ser fiel, debes perseverar, sea en tu matrimonio, sea en un ministerio, pase lo que pase, tú tienes que permanecer firme y fiel, porque el Padre va a restituir eso, ahorita lo vamos a ver más adelante. Primera de Samuel 23 del 16 al 17. Y dice, Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Elohim. No tengas miedo, le aseguró Jonatán, mi padre nunca te encontrará, tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado, como mi padre bien lo sabe. Démonos cuenta que otra actitud de la lealtad es dar fuerza en los momentos de dificultad. O sea, Jonatán le estaba diciendo, tranquilo, pase lo que pase, el Padre va a cumplir el llamado en tu vida, David. Y eso es lo que tú debes cuidar. Cuando alguien está pasando en dificultad, en cualquier aspecto de la vida, tú tienes que ser ese Jonatán al lado de esa persona. Dar una palabra de aliento, dar una palabra de ánimo, o si es exhortación, una palabra de exhortación que corrija sus caminos. Pero es saber decir las cosas en el momento adecuado cuando la persona tal vez lo necesita. ¿Sí? El Padre siempre te va a poner como ese Jonatán a dar una palabra de aliento, una palabra o corregir el camino también si es necesario, porque ahorita lo vamos a ver, porque la verdadera amistad no solamente me dice lo que yo quiero escuchar, lo que a mí me conviene, sino también cuando yo estoy fallando, hacerme ver que yo también puedo fallar y que yo puedo corregir mis caminos para ser una mejor persona, sea en el ámbito que sea. Entonces, aquí vemos que Jonatán sigue perseverando en esa relación y construyendo esos lazos de amistad. En medio de la dificultad, nosotros si hacemos un voto con alguien no lo debemos quebrantar. Y miremos acá que este pacto que el Padre hizo con la casa de David, hasta el día de hoy se ha cumplido. En Jeremías 33, 19 al 22 se lo voy a leer. Vino palabra de Yahweh a Jeremías diciendo, así ha dicho Yahweh, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David.
para que se deje tener hijo que reine sobre su trono, mi pacto con los levitas y sacerdotes y ministros, ¿cómo no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar? Se puede medir, así multiplicaré la descendencia de mi siervo y los levitas que me sirven. Vino a mi palabra de Yahweh diciendo a Jeremías, ¿no has hecho ver que habla este pueblo diciendo, 2 familias de Yahweh escogerá, ha desechado, y ha tenido en poco a mi pueblo hasta tenerlo por nación? Así ha dicho Yahweh, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo he puesto las leyes en el cielo y en la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia que sea su señor sobre la posterioridad de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré misericordia. O sea que el Padre lo que le prometió a David lo cumplió. ¿Cómo? ¿Y dónde lo hemos reflejado? Pues en el nacimiento de Yeshua HaMashiach. O sea, a pesar de que pasó 70 años de exilio, de persecución, de destrucción, de muerte en el pueblo de Israel, el Padre no se olvidó del pacto de David, que es sobre los lomos de David iba a salir el reino. Y ahí vemos en Isaías capítulo 1 lo que dice cuando lo estudiamos, y vemos que se cumple en la genealogía de Yeshua HaMashiach, que a través de Ruth y Boz y a través de lo que pasó el tiempo, el Eterno trajo esta promesa y la traerá en los últimos tiempos. Quiere decir que el Padre va a restaurar el remanente. Vemos que nosotros debemos tener fidelidad como el Eterno con su pueblo, así como el Padre cumple las promesas y los pactos que ha hecho con la tierra. Vemos en el pacto noémico que hasta el día de hoy la tierra no ha sido total destruida por agua, porque dice que solamente la tercera parte será destruida, como así como le cumplió a Abraham, a Isaac, como le cumplió a David. Y el Padre, si en nosotros está Yeshua, si en nosotros está el Rúa, ¿qué principio o qué fruto se debe reflejar? La fidelidad. Lo ha hecho desde el inicio con cada promesa, cada palabra que Yahweh nos dio, la hemos visto que cumplida. ¿Qué hizo David cuando se enteró que Jonatán como Saúl había muerto? Y aquí vamos a ver que ese pacto que leímos en 1 Samuel capítulo 20, que lo leímos todo, aquí se va a empezar a ejecutar, porque Jonatán sabía muy en el fondo que el padre iba a morir, él iba a morir por meterse contra un siervo. O sea, él sabía la ley, él sabía la escritura. Entonces, él estaba profetizando, recordemos en 1 Samuel 20, en el 20:42, lo que el padre le habló, para que se cumpla este otro parte de la Biblia. Y si vas buscando 2 Samuel 1, del 11 al 12, mientras que le leo 1 Samuel 20:42. Jonatán le dijo a David, vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Yahweh, dice Yahweh, entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia para siempre, el cual se levantó, se fue y Jonatán entró a la ciudad. O sea que el padre ya le había revelado a Jonatán lo que iba a suceder y él estaba haciendo un juramento para que guardara la descendencia de él. Y aquí vemos qué pasó en 2 Samuel 1, 11, 12. Segunda de Samuel 1, 11, 12. 11 y 12, listo. Al escuchar las noticias, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor, hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán, también por el ejército del Señor y por la nación de Israel, porque ese día habían muerto a espada. Entonces démonos cuenta que él lo primero que hizo fue recordar todo lo que Jonatán hizo por él, y el Padre le puso en el corazón de él misericordia, y entonces aquí el corazón de él sintió como esa compasión, como ese amor, recordando también el mismo amor que Jonatán le tuvo a él. Démonos cuenta que David nunca guardó resentimiento contra Saúl. Entonces, ¿en qué forma fue David un buen amigo de Saúl? Aún a pesar de que este nunca fue el amigo, David por amor a Jonatán siempre guardó aún tocar a Saúl. Démonos cuenta que una promesa hace que el otro se sostenga.
Es importante que en estos últimos tiempos les enseñemos a nuestros hijos, a nuestras comunidades, el lazo del verdadero amor y la lealtad. Debemos formar ese principio porque Yeshua nos lo reflejó en el madero. Vemos que David nunca olvidó la promesa que hizo Jonatán, así debemos aprender a cuidar las promesas que hacemos con las personas y enseñarle a nuestros hijos y a los siervos de nuestra congregación a aprender a ser leales, con acciones de fidelidad, de guardar la espalda de las familias, de los siervos puestos por el Eterno, de ser fiel al matrimonio, fiel al ministerio, fiel a las personas que te han brindado una verdadera amistad, cuidarlas con respeto, brindar un amor sin esperar nada a cambio. Entonces, esto es lo que más se tiene que fortalecer en estos tiempos, porque realmente por tanta deslealtad es que estamos viendo tanta desgracia en la tierra. Hoy en día cualquiera le vende la espalda por simplemente 5 pesos. Y hay gente que hace daño a las congregaciones simplemente por una posición o simplemente por un comentario o simplemente por una mentira. En Isaías 41, 6 al 7, me lo ayudas a leer, por favor. Entonces, algo que tú tienes que pedirle al Padre: forma a tus hijos con buenos principios, enséñales a ser leales, transparentes, sinceros, honestos. Enseña a los siervos de tu congregación, a los que están alrededor tuyo, a ser leales, a ser transparentes, a no mentir, a no injuriar, a no buscar amar a las personas por un interés personal. Enséñales a dar sin esperar, sin que la mano del Yahweh Todopoderoso va a recompensar de una manera sobrenatural tu lealtad, tu fidelidad. Si tú aprendes a amar lo pequeño, el Padre te dará lo grande. Si tú eres fiel en las pequeñas cosas, el Padre te dará las grandes. Pero aquí dice algo muy bonito, que dice en Isaías 41, 6, 7. Dice: los fabricantes de ídolos se alientan unos a otros y se dicen: sé fuerte. El escultor anima al orfebre y el que hace moldes colabora en el yunque. Muy bien, dicen, está quedando bien. Con cuidado juntan las piezas, pues sujetan el ídolo para que no se caiga. En otra traducción dice que se ayuda al carpintero, al platero y que el uno al otro se animan. Pero el objetivo acá es que cada uno ayuda a su hermano y a su vecino y se esfuerzan del uno al otro para no dejarlo solo, o sea que entre los hermanos se alientan los unos a los otros y se ayudan en el momento del trabajo, en el momento de la dificultad. Proverbios 17, 17, ¿qué dice? Proverbios 17, versículo 17. Entonces, si algo, una característica, tú debes aprender a ayudar a los demás, a tus hermanos de la comunidad, a tu familia en el momento de la dificultad. Ayudarlo sea con una acción, con una palabra o económicamente, con algo que tú puedas sembrar, ayudar a esa persona es un acto de lealtad también. Si tú sabes que esa persona necesita de comer, ¿qué tienes que hacer? Pues ayudar. Si necesita algo, sembrar para que el Padre se glorifique a través de lo que tú haces. Proverbios 17, 17. Dice: un amigo es siempre leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. Entonces, realmente tenemos que buscar cómo ser la quejilá de Hechos de los Apóstoles. ¿Qué hacía la quejilá? Si veía algún hermano que no tenía, el otro que tenía, le ayudaba. Entonces, eso se ha perdido también en las congregaciones, ¿sí? Porque si yo veo que hay alguien con necesidad, que es mi hermano, que es de mi misma casa, de mi misma familia ministerial, pues yo tengo que buscar la forma de ayudarlo, cómo sembrar o cómo hacerle una siembra entre la misma congregación para levantar a ese hermano y no dejarlo solo. La dificultad nos lleva a sacar el amor por las personas, nos conlleva a ser fieles, a buscar apoyar de una manera u otra con pequeños o grandes detalles, no ser egoístas y pensar solo en nuestra necesidad. Si el Padre permite tener muchas cosas de dinero, el dinero no es para simplemente llenarnos los bolsillos y llenarnos de caprichos o comprar cosas para solo nosotros, sino para ayudar a los demás. Tener un corazón agradecidos con aquellos que me han brindado un momento, un buen consejo, una palabra, que me han dedicado tiempo, que me han enseñado la palabra, que me han brindado amor, personas que te han ayudado en algún momento de tu vida. A ellos tú les debes ser agradecidos y enseñarle a tus hijos a ser agradecidos también.
no olvidarlos de ellos y bendecirlos en el momento que lo necesiten. O sea que una de las consecuencias de que tú vas a tener, y es que cuando tengas la oportunidad de bendecir a alguien que ha bendecido tu vida, hazlo. Hazlo porque eso refleja la gratitud, y la gratitud conlleva que el Padre te entregue mucho más. Cuando tú eres agradecido, cuando tú bendices, cuando tú entregas, pues el Padre te va a dar mucho más a ti. Y entonces acá vemos algo muy tremendo de la promesa que Jonatán le hizo hacer a David, y está en 2 de Samuel capítulo 4, dice acá: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se debilitaron y se fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes bandas, merecedores del nombre de Baná y el otro Recá, hijos de Rimón, Berotita, de los hijos de Benjamín, porque Berretó era también contado como Benjamín. Pues los berotitas habían huido a Gittaim y allí fueron forasteros. Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies, que tenía 5 años de edad. Cuando llegó a Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza tomó huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, cayó el niño y se quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Y los hijos pues de Rimón, Berotita, Recá y Baná fueron y entraron a la mayor calor del día a la casa de Ibiboset, el cual había dormido ciento en su cama. Y aquí que la portera de la casa había estado limpiando el trigo, pero durmió, y fue como Rebeca y Baná de su hermano se introdujeron a la casa. Cuando entraron a la casa de Mefiboset, dormía sobre un lecho en la cama. Lo hirieron y lo mataron, le cortaron la cabeza, y tomando caminaron toda la noche en el camino de Araba. Entonces acá vemos que cómo quedó este chico. Primero quedó huérfano, segundo quedó en una condición física muy dolorosa, y más adelante David se recuerda del pacto que había hecho con Jonatán y hace una pregunta y dice: ¿quién habrá de la casa de Saúl? ¿Dónde estará alguien de la casa de Saúl? Y se recuerdan de aquel chico que era el hijo de Jonatán. Dice: hay un joven en la casa de Saúl, que es este hombre, el hijo de Jonatán, que había quedado lisiado los pies, y dice que por amor a Jonatán lo sentó a la mesa del rey y lo bendijo todos los días de su vida. O sea que él recordó el pacto que habían hecho, 1 Samuel capítulo 20, y cumplió la promesa con el hijo de Jonatán. Quiere decir que lo que tú recoges en lealtad, lo que tú haces hoy con alguien, con el Padre, con la obra, con una persona, tus hijos también lo van a recoger, tus generaciones lo van a recoger, porque aquí lo vemos más adelante que David bendice todos los días la vida del hijo de Jonatán y lo restituye del dolor que él vivió, la pérdida de su abuelo, la pérdida de su padre. Luego los enemigos lo quieren matar, se queda lisiado porque la nodriza, por huir de los enemigos de Saúl, ve que se cae, queda cojo, y el Padre por misericordia usa a David para recompensarle lo que había sembrado. O sea que el Eterno no es deudor de nadie. Tarde o temprano tu fidelidad hacia la obra, tu fidelidad hacia alguien, el Padre la va a recompensar. 3 bendiciones que trae la lealtad. Si me ayudas a buscar Proverbios 18:21. Primero, trae vida. El ser leal te va a traer vida espiritual y vida física también. Lo contrario de la gratitud es la queja, la cual es un principio de muerte que ataca los pensamientos. Se manifiesta en la manera que hablamos de los demás. Ser agradecidos es bueno porque eso hace que el Padre abra puertas. Dice acá, debemos meditar diariamente en las cosas que tenemos y en las personas que nos han bendecido. Debemos buscar la manera de algún momento restituir con gratitud lo que han hecho por nosotros, lo que nos han confiado y lo que nos han entregado. ¿Qué dice? Proverbios 18:21 nos dice: la lengua puede traer vida o muerte,
Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Entonces, ¿qué hace una persona leal? Es agradecida también. Una persona desleal es desagradecida. ¿Usted cómo conoce a alguien también que es leal? Cuando es agradecido, ¿sí? Cuando sabe valorar tu amistad, cuando sabe valorar lo poco, lo mucho que tú haces por esa persona, si le brindaste tu confianza, si le brindaste tiempo, si formaste su vida y aprendió a agradecer, esa persona con acciones también va a reflejar la lealtad y es una de las señales que una persona leal es agradecida. Pero una persona que es desagradecida, ingrata, una persona que no sabe honrar a las personas que el Padre le ha puesto en su vida para bendecirlo, es una persona desleal también. Otra bendición que trae la lealtad es libertad. En 1 Corintios 15:57. Entonces, tú miras la actitud de tu corazón. ¿Qué tan agradecido eres con las personas que el Padre te ha puesto para bendecir tu vida? ¿Qué tú tan fiel eres para bendecir a esas personas que el Padre te ha puesto? ¿Qué tanto tú las honras con tu forma de hablar de ellas, con acciones, con tal vez un detalle, tal vez una palabra? ¿Qué tanto tú lo honras? ¿Qué tanto tú valoras las personas que el Padre te ha puesto en tu caminar? Primera de Corintios 15:57. 15:57 dice, pero gracias a Yahweh, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Entonces, cuando somos leales, el Padre que trae sobre nuestra vida libertad, bendición, libertad para nuestra casa, libertad espiritual, libertad ministerial, libertad financiera. Pero a una persona desleal se le cierran los cielos y no ve bendición. ¿Por qué? Porque ha sido desleal. Entonces, si tú quieres ver la mano del Padre a tu favor y tener libertad espiritual, libertad financiera, sé leal. Dice que la persona que no es leal vive frustrada, vive amargada, desesperada hasta llegar a la enfermedad. Un corazón malagradecido nunca está conforme con nada, nunca vive feliz, es una persona orgullosa, egoísta, que simplemente piensa en su propio beneficio. Es una persona que nunca los cielos los ve abiertos y vive dificultad tras dificultad y por eso vive quejándose y vive en desgracia, porque no es una persona que agradecida. Y por último, es una persona bendecida en toda. Toda persona leal es bendecida en todo, en lo espiritual, en lo financiero, con sus hijos. Es una persona agradecida, es una persona feliz, es una persona que siempre va a buscar hacer lo mejor para los demás, en beneficio hacia otros, hacia los padres, hacia los maestros, hacia su familia, y es una persona que siempre la bendición lo va a perseguir donde quiera que vaya. O sea que todo lo que emprenda le es prosperado, y lo vemos en Josué. Por eso es que ¿por qué cree que el Padre le llegó diciendo a Josué en el capítulo 1, y todo lo que hagas será prosperado y todo te saldrá bien? Porque Josué fue fiel, Josué fue leal al pueblo, fue leal a su siervo Moisés, fue un hombre de transparencia, fue un hombre de bendición, un hombre que nunca buscó lo suyo. Así vemos en Jonatán, a pesar de que él murió por el pecado de su padre, pero vemos más adelante en su hijo, que recibe la bendición de su padre. Entonces date cuenta que si tú quieres ver la mano del Eterno a tu favor, aprende a ser leal y transparente, aprende a ser agradecido y verás la mano de Yahweh en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. Adonai estará contigo, te respaldará en tus finanzas, te respaldará en tu salud, tus hijos serán bendecidos y prosperados, tu ministerio será bendecido y respaldado por Yahweh, y el Padre nunca te va a dejar en vergüenza, porque si tú eres fiel en cualquier ámbito de la vida, sea en tu matrimonio, sea en el trabajo, sea en un negocio, sea con las personas que el Padre te ha puesto, el Padre te va a restituir de una manera sobrenatural. Por eso en estos últimos tiempos lo que más tenemos que pedirle al Eterno es que nos dé un corazón como Jonatán, un corazón leal, un corazón que amó sin pedir nada a cambio. Simplemente él fue un hombre diferente a la diferencia de los principios que le había dejado su padre Saúl. Por eso tú decides, si quieres ver bendición en tu vida, aprende a ser transparente y leal y agradecido, y los cielos serán abiertos a tu favor. Con eso me despido
que Adonai bendiga tu vida, tu casa, tu ministerio, que Yahweh mañana bendiga tu Shabbat donde quiera que estés y que podamos gozarnos cada día de su bendita instrucción. Te bendecimos. Shalom, shalom. No voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, aunque mil gigantes me rodeen. No voy a caer, permaneceré. No voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, aunque mil gigantes me rodeen. No voy a caer, permaneceré. Anclado en la roca que es Yahshua, no tengo otro destino, vivo para él, Yahshua. Permaneceré. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por el agua, no me hundiré. Aunque pase por el fuego, no me quemaré. Aunque pase por el agua, no me hundiré. Yeshua, tú vienes conmigo, tu bandera alzaré. En el nombre de Yeshua yo venceré. Oh, oh, Yeshua, tú vienes conmigo, tu bandera alzaré. En el nombre de Yeshua yo venceré. Oh, oh. No voy a caer, aunque la tormenta pegue fuerte, aunque mil gigantes me rodeen. No voy a caer, permaneceré. Anclado en la roca que es Yahshua.